cuán activo está el paciente. Entonces también tiene índice de actividad. Como bien comentaron, de forma general, la vasculitis es la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Las vasculitis son vasculitis sistémicas porque son trastornos que afectan a varios aparatos y sistemas. La gran clasificación va a depender del tamaño del vaso sanguíneo que se encuentra afectado. De forma general, tenemos aquí cuando afectan a grandes vasos, la aorta y sus ramas principales. Cuando afecta a vasos medianos, donde están las principales arterias, las principales venas, las ramas iniciales de estos vasos sanguíneos. Y vasos pequeños, cuando ya hablamos de arteriolas, de vénulas y los capilares. Un poquito remontándonos a la historia, tenemos que hay varios sistemas de clasificación en cuanto a vasculitis. Tomemos en cuenta que los criterios 1990, que ya son muy antiguos, del Colegio Americano de Reumatología. Todavía algunos tipos de vasculitis están vigentes en los criterios de este año. Ya les voy a enseñar el comparativo, porque hay otros que ya están actualizados, los últimos son del 2022. Una muy conocida es la conferencia del Congreso de Chaplin, lo van a encontrar mucho, que es del 2012, donde establece definiciones uniformes sobre criterios de clasificación dependiendo del vaso sanguíneo que se encuentra comprometido. De forma general, en cuanto a fisiopatología, realmente la mayoría de las vasculitis, que son las vasculitis primarias, que es otro tipo de clasificación, como su nombre lo indica, no tiene una causa como tal conocida. Contrario a las vasculitis secundarias, que ya vamos a ver que unas son secundarias a fármacos, secundarias a tóxicos, secundarias a neoplasias o secundarias a procesos infecciosos. Realmente, en lo que respecta a mecanismos inmunológicos, realmente el papel activo que se presenta en lo que respecta a la mediación de la inflamación, que es el que produce necrosis o inflamación de los vasos sanguíneos, puede ser porque existe daño celular o tisular, porque existe un daño directo por mecanismos inmunológicos, es decir, por la producción de anticuerpos, o porque existe citotoxicidad directa o inducida por anticuerpos. Entonces son varios mecanismos en los que se puede producir la vasculitis, ya sea inmunológicos o no inmunológicos. Tomé como ejemplo, para hablar un poquito de mecanismos patogénicos, una de las vasculitis que son las vasculitis ANCA, que son las vasculitis producidas por anticuerpos, en este caso, como su nombre le indica, por anticuerpos ANCA. Como les dije, la mayoría de las vasculitis no tienen una causa conocida, pero sí tienen factores predisponentes. Dentro de los factores predisponentes, como ya hemos visto, pueden haber factores genéticos, pueden haber factores ambientales, pueden existir factores infecciosos que predispongan a la vasculitis y puede existir en general mecanismos inmunológicos de disregulación o que produzcan la ruptura de la llamada tolerancia inmunológica. Cuando por diversos factores se produce esta ruptura o desbalance inmunológico, es donde se va a generar la activación sobre todo de células T. Existe un imbalance, un desbalance de las células T y de las células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas. Esta interacción de estas dos células o esta disregulación va a generar la activación de los linfocitos T o las células B, que son las que, como ya hemos visto en todas las patologías, generan la producción de anticuerpos. En este caso, producen los anticuerpos ANCA, que son los anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos. Entonces, esta activación de anticuerpos hace que estos anticuerpos se unan a los receptores de los neutrófilos y produzcan la activación de los linfos. Los neutrófilos se activan, se produce un mecanismo o una cascada de mecanismos inmunológicos, como es la expresión de moléculas de adhesión, en este caso el PR3, el MPO, que ya lo vamos a ver, que estos son las subunidades que se van a alterar en la vasculitis ANCA, y se produce la secreción de citocinas, que es otra de las características importantes, o la migración de los neutrófilos hacia el endotelio vascular, específicamente hacia las células endoteliales. Y esta secreción de células inflamatorias hace que se produzca la activación del endotelio y
se produzca daño tisular. Y es así como se genera el proceso de vasculitis. Además de esta migración de los neutrófilos, también van a existir en pequeña cantidad otros procesos inmunopatogénicos, como son la activación del complemento, sobre todo el C3A y el C5A, va a existir la formación de trampas extracelulares de neutrófilos. También existe el llamado complejo de ataque a membrana, que es el que libera la citotoxicidad, y en general el compromiso de estas tres activaciones va a perpetuar el daño endotelial. Eso para que conozcan el mecanismo patogénico de un tipo de vasculitis, que son las vasculitis A. Listo. Cuando hablamos de mecanismos no inmunopatogénicos, es decir, donde no hay producción de autoanticuerpos, en cambio puede producirse la invasión directa de la pared de los vasos sanguíneos, ya sea por algún tipo de proceso infeccioso a la cabeza, los procesos virales, como son el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, los principales. Ya vamos a ver en otras diapositivas que hay otros mecanismos infecciosos, pero estos son los dos principales. O puede ser que exista la invasión directa de los vasos sanguíneos por células neoplásicas, es decir, es otra forma de producción de vasculitis, y estas son vasculitis secundarias. Cuando hablamos de vasculitis donde se produce la generación de anticuerpos, estos son las vasculitis ANCA positivos. Generalmente pueden ser patrones citoplasmáticos, que son los llamados C-ANCA, o patrones perinucleares, que son los llamados B-ANCA. ¿Ya? Es muy importante que aprendan esta relación, porque cuando yo sospecho de una vasculitis ANCA positivo por las manifestaciones clínicas que ya les voy a comentar, es importante que sepan cómo solicitar los anticuerpos ANCA. Existen dos técnicas principales para solicitar anticuerpos ANCA. Puede ser por inmunofluorescencia indirecta, o yo lo puedo solicitar por ELISA. Si yo lo solicito por ELISA, siempre acuérdense, los C-ANCA es lo mismo que TR3 y los P-ANCA es lo mismo que MPO. Es lo mismo, o sea, hay una relación, es como el anti-SSA, que es el anti-RO, y el anti-SSB, que es el anti-LA. Es igualito. Entonces, si yo sospecho de una vasculitis ANCA positivo, el método más común, porque es el más económico, es el ELISA. Entonces, si yo lo pido por ELISA, yo pido TR3 y pido MPO. Y estoy pidiendo anticuerpos ANCA. Si yo lo pido por inmunofluorescencia indirecta, yo tengo que pedir C-ANCA y T-ANCA. Es el método el que varía mi forma de solicitar el estudio. Quiero que Kevin entendió esa parte. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Perdón? Claro, cuando yo tenga la sospecha de un paciente que tenga, o yo piense que tenga vasculitis ANCA positivo, hay dos formas de yo pedir el estudio. Lo puedo pedir por inmunofluorescencia indirecta o lo puedo pedir por ELISA. Si yo lo pido por ELISA, yo tengo que pedir TR3 o MPO. Si yo lo pido por inmunofluorescencia indirecta, yo tengo que pedir C-ANCA y T-ANCA. En las dos formas estoy pidiendo ANCA. ¿Ya? Pero quiero que sepan esa relación. Y MPO. TR3 es C-ANCA. MPO es T-ANCA. ¿Por qué? Porque hay vasculitis ANCA positivo, ya vamos a ver cuáles son las tres, que me positivizan TR3 y hay otras que me positivizan MPO. Entonces yo tengo que saber, porque a veces no lo pido yo, me llega el paciente con el resultado. Entonces imagínense que me venga un paciente con un resultado del C-ANCA y yo digo, C-ANCA, ¿cuál era? Pero si yo tengo clarísimo que el C-ANCA es el PR3, yo sé que, por ejemplo, la granulomatosis con poliomelitis es la que me positiviza estos. Entonces puede venirme con cualquiera de los dos métodos y yo tengo que saber la relación. Es esa la importancia. ¿Ya? Los que más se utilizan son los de ELISA porque son más económicos. Ok, listo. Bueno, esta es una clasificación que la había pasado porque hemos visto este gráfico. Este gráfico ejemplifica toda la exposición. Este y el penúltimo. Me parece muy emblemático porque es la forma más práctica de poder clasificar a la vasculitis por el
el vaso que se encuentra comprometido. Entonces, si yo tengo vasculitis de grandes vasos, son las dos principales: arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes. Cuando tengo vasculitis de medianos vasos, miren que va disminuyendo el calibre del vaso sanguíneo. Tengo la PAN con L, que es poliarteritis nodosa, y tengo enfermedad de Kawasaki. Luego, cuando ya tengo los vasos pequeños, pueden ser de dos tipos. Pueden ser no mediadas por inmunocomplejos, que son las ANCA, que son estas tres, y las que son mediadas por inmunocomplejos, que son estas cuatro: vasculitis polineal, vasculitis urticarial, la enfermedad antimembrana basal glomerular, que es el gut vascular, y la vasculitis crioglobulinémica, que es la que se encuentra asociada a hepatitis C. Cuando yo tengo vaso variable, es decir, puede ser grande, pequeño, mediano, está el síndrome de Cogan y la vasculitis o síndrome de Bessel. Estas son las primarias, las que no tienen una causa determinada, y las que son secundarias son las que están a los extremos: secundarias a neoplasias, secundarias a enfermedades reumatológicas, secundarias a infecciones y secundarias a medicamentos o tóxicos. Pero esta es la forma más sistemática de poder clasificar a las vasculitis. De todas las enfermedades que hemos visto, porque ya las hemos visto todas, ¿cuáles son las enfermedades reumatológicas que nos producen vasculitis? Ya las hemos visto. Son cuatro y una que no vimos en este curso, porque es de ¿alguien se acuerda? ¿Puedo repetir, doctor? ¿Cuáles son las enfermedades reumatológicas que nos producen vasculitis? ¿Perdón? Wegner, lupus. Lupus. Bessel, no, pues Bessel es una vasculitis. Bessel es una vasculitis de vaso variable. Lupus, perfecto. Lupus es una. No. Esclerosis sistémica. Artritis reumatoide. Síndrome de Sjögren. Las miopatías inflamatorias. Y una que no vimos aquí, que es sarcoidosis. También nos produce vasculitis. No me cojan, doctora. Ah, es que Cogan es una vasculitis. Es vasculitis de vaso variable. Te digo otras enfermedades reumatológicas de las otras que produzcan vasculitis como efecto secundario. Ok, este es el consenso del Chapel-Mitchell de 2012, que igual me describe las vasculitis, que ya las vamos a ver una por una, y por eso necesito su máxima concentración, porque les voy a dar la clase, pero les voy a dar ciertos tips de cada vasculitis. Realmente vasculitis en todo el mundo, y llenarles de letras sería, porque todos pueden ir a leer todo lo que pueden encontrar de vasculitis, pero lo que quiero que se lleven de esta clase es los tips de cada vasculitis y que yo veo en el paciente para yo pensar en esta vasculitis. Entonces, por eso, cuando veamos cada vasculitis, yo voy a decir los tips de cada uno. Bueno, esos son conceptos del consenso de Chapel-Mitchell, es del 2012. Esta es otra esquema para poder clasificar, es lo mismo que les dije en el gráfico, poner letras. Aquí están las enfermedades reumatológicas que les comentaba. Está la vasculitis reumatoide, que es secundaria de artritis reumatoide, la vasculitis lúpica secundaria de lupus eritematoso sistémico, la vasculitis asociada a sarcoidosis, que les dije que es el no quiero que le ponga abajo. la vasculitis por No quiero que le ponga síndrome de abajo. Sjögren, la vasculitis por miopatía inflamatoria idiopática, y tampoco vimos aquí la policonditis desligada. Listo, empecemos. Entonces, vasos grandes. Vasculitis por vasos grandes. Son dos: arteritis del Takayasu y arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Empezamos con arteritis de Takayasu. ¿Alguien ha visto una arteritis por Takayasu o algo recuerda característico de Takayasu? ¿No? Nada. Ok, bueno. Si es una vasculitis, bueno, la vasculitis de Takayasu, lo primero que deben saber es que es una arteritis granulomatosa. No se olviden de ese término, porque unas son granulomatosas, otras son necrotizantes y otras son leucocitoplásticas. Entonces, esta es granulomatosa. Cuando yo vea en la biopsia, me reportan como granulomatosa. Entonces yo, Takayasu, granulomatosa. ¿Ya?
segmento es el que va a variar. Y con menor frecuencia las arterias pulmonares también pueden inflamarse. ¿Ok? Como su nombre lo indica, generalmente es más prevalente en Asia. Esta es una vasculitis de jóvenes. Incluso su rango de edad está entre 18 y 40 años, yo podría decir que hasta 25. Es una vasculitis de jóvenes. ¿Ya? Las mujeres se afectan más que los hombres en un 80-90%. Entonces, granulomatosa, aorta, mujeres, jóvenes. Listo. Como les comenté, no hay una causa determinada. Estos son factores de riesgo que me pueden producir arteritis de Takayasu. Vamos con la sintomatología. Como afecta a la aorta y generalmente más nos centramos en la parte cardiovascular, la mayoría de manifestaciones clínicas de la arteritis de Takayasu van a ser cardiovasculares. Puede existir hipertensión arterial, en el caso que esté estenosada la arteria renal, puede haber dolor precordial, disnea, palpitaciones, incluso puede existir complicaciones de válvula como es la insuficiencia o incluso la estenosis aórtica, o puede existir una miocardiopatía dilatada. Entonces, los principales signos y síntomas van a ser a nivel cardiovascular. El resto son síntomas constitucionales, fiebre, malestar general, puede existir manifestaciones cutáneas, incluso neurológicas, pero no se olviden de las manifestaciones cardiovasculares. Ya vamos a ver ahora los criterios de clasificación. Estas son las complicaciones que puede existir oclusión de la carótida, incluso claudicación de las extremidades superiores, isquemia, depende del segmento aórtico que se encuentre comprometido. Las complicaciones renales son raras. En el caso de que se presenten pueden cursar como proteinuria, como hematuria, y también puede existir compromiso pulmonar, aunque este en menor frecuencia, porque recordémonos que las arterias pulmonares son las que menos se afectan. Estas son la frecuencia de las anormalidades arteriográficas que se pueden estar comprometidas o las manifestaciones clínicas potenciales. La subclavia es el segmento que más se encuentra afectado, hasta en un 93% de los pacientes, y las arterias pulmonares son las que en menor frecuencia se afectan, de un 10 a un 40%. Eso en cuanto a porcentajes. Estos eran los antiguos criterios de clasificación de 1990, estuvieron vigentes hasta el 2022, que es donde aparecieron los nuevos, que son los que necesitamos aprender, que son los criterios del Colegio Americano de Reumatología. De este gráfico necesito que se lleven los criterios absolutos, que es la edad, acordémonos que es una patología de pacientes jóvenes. Aquí le han puesto menores a 60, incluso antes eran menores todavía, y recordemos que tiene que haber evidencia de vasculitis por imágenes. Dentro de los criterios adicionales, nunca he escuchado que en la arteritis de Takayasu es cuando hay disminución de los pulsos. Todavía no ven cardiología. ¿Ya? Entonces, Takayasu es típico que hay disminución de los pulsos, es típico que hay una disociación entre las presiones arteriales si yo tomo un brazo al otro brazo. ¿Ya? Son pacientes que tienen una diferencia importante de presión arterial. Si yo les tomo en el brazo izquierdo, por darles un ejemplo, la presión arterial me marcará, no sé, 140-80, y si le tomo en el brazo derecho, me puede marcar 160. O sea, es una diferencia de presión importante. Entonces, no se olviden, Takayasu, claudicación de las extremidades, la disminución de los pulsos, la diferencia entre las presiones arteriales de un brazo y otro, puede haber soplos, son muy característicos del Takayasu, acuérdense, más frecuentes en mujeres, yo necesito evidenciar por imágenes la inflamación del segmento aórtico. Y esto lo puedo determinar por varios estudios, que ya vamos a ver los estudios por imágenes, pero el puntaje me va a aumentar dependiendo si hay uno o más compromiso de los territorios arteriales. Incluso en el caso de que exista compromiso de aorta abdominal o de aorta mesentérica, tiene más puntaje, más de 3 puntos. Entonces yo completo mi clasificación cuando tenga más de 5 puntos, ahí yo lo clasifico como arteritis de Takayasu. ¿Cuáles son las imágenes
factores que yo necesito pedir o que yo puedo pedir para diagnosticar este tipo de vasculitis. Puedo diagnosticarlo por Doppler, generalmente en la etapa inicial, o el gold estándar es la arteriografía digital, la angiografía digital. Incluso no solamente me sirve para diagnóstico, sino también para seguimiento, porque gracias a la arteriografía yo puedo determinar si está disminuyendo el proceso inflamatorio y puedo seguir al paciente. Otros estudios también puedo solicitar angioresonancia, sobre todo en el caso de que yo tenga complicaciones mayores para poder determinar deformidades, incluso para poder medir el grosor de la pared de la arteria, definir si existen trombos o si existen aneurismas y poder apreciar si existe alguna lesión valvular. También puedo utilizar el PET, pero acuérdense que el gold estándar es la arteriografía digital. Como resumen, todas las vasculitis utilizo corticoides. Lo que tal vez va a variar un poquito es la dosis. En unos solo utilizo dosis de 1 miligramo por kilo día, en otras, las que son potencialmente mortales, pulso a los pacientes y siempre las combino con inmunosupresores de forma general. Entonces, la arteritis de Takayasu no es la excepción. Utilizo prednisona como dosis inicial, 1 miligramo por kilo día, y luego le incorporo inmunosupresores como metotrexate. En casos más graves yo puedo usar la ciclofosfamida. ¿Por qué creen que me espero hasta los casos más graves para usar ciclofosfamida y no lo utilizo de entrada? ¿Por qué creen? ¿Qué es la ciclofosfamida? Y acuérdense de los efectos secundarios principales de la ciclofosfamida. Es citotóxico. Es un agente citotóxico. Ajá, es citotóxico, pero específicamente, ¿cuál es el peor daño que me produce? La toxicidad del corazón. Cistitis hemorrágica es uno, pero... O sea, es tóxica, sabemos. O sea, es tóxica, pero más general del corazón. Específicamente, ¿qué? Es cardíaca, sí, pero más es por otra causa. Acuérdense que lo vimos en nefritis lúpica. El principal efecto secundario es disminución de la fertilidad. Acuérdense que me produce esterilidad. Y si esta es una patología de mujeres y de mujeres jóvenes, entonces realmente me espero a que sea realmente un caso muy grave para poder utilizar ciclofosfamida. O sea, normalmente le doy corticoides a dosis altas, incluso pulso al paciente, le incorporo inmunosupresores como metotrexate, a veces puedo incorporar micofenolato y al final utilizo ciclofosfamida, justamente por este efecto secundario. En algunos casos, la arteritis de Takayasu puede tener indicaciones quirúrgicas, en el caso de que tenga hipertensión renovascular o cuando tengo una claudicación importante de las extremidades para la reparación de aneurismas o complicaciones como insuficiencia valvular aórtica. Entonces, resumen de Takayasu, no se olviden: mujeres, jóvenes, más frecuente en Asia, manifestaciones clínicas son típicas cardiovasculares. Dentro de los criterios diagnósticos, no se olviden, menores de 60 años y de forma objetiva determinar la vasculitis. Síntomas, lo típico: disminución del pulso, diferencia de las presiones arteriales, soplos, claudicación de extremidades. Más frecuente en mujeres de nuevo, y yo voy a determinar por imágenes cuántos territorios se encuentran afectados. Gold estándar, la arteriografía digital, tratamiento, corticoides e inmunosupresores o reparación quirúrgica. ¿Ok? Primera, vasculitis. Segunda, arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes. Esta es otra granulomatosis. Las dos de grandes vasos son granulomatosis. ¿Ok? Este, en cambio, afecta las ramas extracraneales de la carótida y sobre todo la temporal, como su nombre lo indica. Por eso es arteritis de la temporal. Este, en cambio, es de mayores, de gente mayor, mayores de 50 años. Incluso podría decir que es más frecuente en mayores de 60 años. En lugar de ser asiática, es más común en Europa, tiene ascendencia europea. Y la complicación más importante, no se olviden, que creo que ya se los mencioné cuando hablamos de ojo y enfermedades reumáticas, es la amaurosis total irreversible. Esa es la principal complicación de arteritis de la temporal. Y esto constituye una emergencia reumatológica y es lo que yo tengo
¿Qué cosa? La amaurosis de ceguera. La amaurosis total irreversible. Esa es la principal complicación de arteritis de células lineales. Listo, estos son las características o los factores de riesgo. Ahí tenemos virus de parainfluenza, herpes, clamidia, etc. No se olviden que es una panarteritis, es granulomatosa. Listo, manifestaciones clínicas. Si la arteritis de Takayasu produce más manifestaciones cardiovasculares, la arteritis de la temporal, como su nombre lo indica, me va a producir más afectación neurológica. ¿Ya? A la cabeza puede existir fiebre, son síntomas constitucionales como todos, pero lo característico es la parte neurológica. Son pacientes mayores que sufren de cefaleas de inicio abrupto, una cefalea de inicio reciente, sobre todo a nivel temporal. Son pacientes que van a tener hipersensibilidad del cuero cabelludo, muy sensible el cuero cabelludo, y en algunos casos puede haber disminución del pulso de la temporal y en otros casos sobresale la arteria. O sea, realmente se aprecia la arteria temporal. Eso es muy característico. Puede ser temporal, puede ser occipital, puede haber dolor también perioditario o focal. La sensibilidad del cuero cabelludo está ahí mencionada, también es característica. Aquí en cambio hay claudicación no de las extremidades, no va a haber claudicación de la mandíbula e incluso de la lengua. Dentro de las anomalías de la arteria temporal como tal, puede haber la pérdida del pulso de la temporal, puede haber la inflamación de la arteria, ya sea unilateral o bilateral. Los síntomas visuales que son los más temidos, puede haber una neuropatía óptica isquémica o puede existir pérdida de la visión, la cual es repentina, no duele, puede ser unilateral o bilateral, y el principal riesgo es la pérdida de la visión bilateral, y esta es irreversible, necesita de forma urgente tratamiento con corticoides. La polimialgia reumática no es una vasculitis, pero la traje a cotación porque es el principal diferencial con arteritis de la temporal. ¿Ya? Siempre que yo piense en arteritis de la temporal, necesito hacer el diferencial de polimialgia reumática. La polimialgia reumática es un tipo de afectación dolorosa que compromete sobre todo la parte axial del individuo, es decir, que afecta la cintura escapular o la cintura pélvica. Son pacientes que presentan mucho dolor, rigidez e incluso hay pérdida del rango de movimiento de estas estructuras que les mencioné. Son pacientes que tienen síntomas neurológicos y de aquí la asociación con arteritis de la temporal. Pueden tener mononeuropatías o neuropatías periféricas, incluso algunos pueden tener síntomas respiratorios. Son pacientes que elevan la escasez de fase aguda de una forma importante, sobre todo BCG o PCR, y entonces a mí me confunde con arteritis de la temporal. Entonces no olviden el diferencial de arteritis con polimialgia reumática. Los fenotipos de arteritis de la temporal son esos, realmente solo los traje para que los conozcan. Los criterios de clasificación. Estos eran los anteriores, lo del ACR 1990, pero ahora existen los nuevos que son los del 2022. Estos son los nuevos criterios de arteritis de la temporal. Acuérdense, personas mayores, a diferencia de la arteritis de Takayasu, que es de personas jóvenes, las manifestaciones son manifestaciones neurológicas en su mayoría, rigidez articular, sobre todo en el cuello o en el hombro, pérdida repentina de la visión, claudicación de la mandíbula o de la lengua, dolores de cabeza de inicio reciente a nivel temporal, la hipersensibilidad del cuero cabelludo y obviamente la anormalidad a nivel de la arteria temporal. La arteria temporal puede estar disminuido el pulso o puede ser visible la arteria. Existen criterios de laboratorio, criterios de imágenes y criterios anatomopatológicos. Los de laboratorio es muy característico que eleven los reactantes de fase aguda, sobre todo la BCG. La BCG está súper elevada, está en más de 50. Siempre que hemos visto estas patologías inflamatorias
se lleven a la casa. Si ustedes encuentran un estudio de laboratorio de estas características en un paciente que debuta con cefalea, que es mayor y que es hombre, arteritis de la temporal tiene que estar en mi diagnóstico diferencial. ¿Ok? En cuanto a imágenes, yo necesito determinar que hay la inflamación de la arteria. Esto lo puedo determinar por ultrasonido, hago una ecografía y encuentro el signo del halo a nivel de la arteria temporal, o siendo un poquito más específicos, yo puedo hacer una biopsia de la arteria temporal y que voy a encontrar obviamente una vasculitis granulomatosa. En este caso una panarteritis, o sea, hay todo el compromiso de la arteria. ¿Ok? En algunos casos también puede encontrar un compromiso axilar bilateral. Tratamiento. Como en la arteritis de Cacayasu tengo que utilizar corticoides, pero acuérdense que si lo más temido que tengo es que en mi paciente se produzca ceguera total e irreversible, tengo que ir con dosis mayores de corticoides. Es decir, a estos pacientes si los pulso, le doy metilprednisolona, dosis intravenoso de 3 a 5 días y luego ya voy bajando mi dosis de corticoides. Una variación de tratamiento en esta vasculitis es que en ellos también utilizo antiagregantes plaquetarios como ácido acetilsalicílico. ¿En cuál patología utilizaba esa dosis de ácido acetilsalicílico? Ya la vimos. Dosis bajita de ácido. ¿En cuál? Síndrome antifosfolípidos. Acuérdense cuando tengo yo para mi tromboprofilaxis primaria, ¿verdad? En una paciente mujer que no tiene un evento trombótico pero que tiene anticuerpos positivos. Entonces aquí también uso aspirina a muy baja dosis justamente para evitar el riesgo de que tenga complicaciones isquémicas. ¿Ok? Entonces, resumen de vasculitis de la temporal. Más frecuente en personas mayores, más frecuente en hombres que en mujeres, no es asiático sino es europeo. Acuérdense, las manifestaciones clínicas son típicas a nivel neurológico. Acuérdense de las cefaleas de reciente inicio en región temporal, hipersensibilidad del cuero cabelludo. Acuérdense de la disminución del pulso de la temporal o pueden encontrar la arteria ahí visible. No se olviden BCG por los cielos, más de 50. En estudios de imágenes por ecografía o por biopsia. Y no se olviden de la claudicación de mandíbula o de lengua. ¿Okay? Tratamiento, corticoides a dosis altísimas o antiagregantes plaquetarios en dosis muy bajas. Principal complicación, amaurosis total irreversible. Principal diferencial, polimialgia reumática. ¿Okay? Esas son las vasculitis de los grandes vasos. Vasculitis de mediano vaso. Son dos. Poliarteritis nodosa, que es el PAN con N, no se olviden, PAN con N porque también hay PAN con M, y la enfermedad de Kawasaki. Son las dos de medianos vasos. Como son de medianos vasos, voy a tener un mayor compromiso de todos los aparatos y sistemas. Los de grandes vasos son fáciles. Aorta y la subclavia por sus ramas extracraneales. Perdón, carótida, ramas extracraneales. Poliarteritis nodosa hay un compromiso de todo. Entonces, no se olviden que la PAN es necrotizante o necrosante. Las otras eran granulomatosas. Este es necrosante. ¿Ok? Los vasos o las arterias que se encuentran afectadas son de tamaño mediano. Esta de aquí afecta a adultos de mediana edad, entre 25 y 50 años, ni muy jóvenes ni muy viejos. Y este, en cambio, puede afectar tanto a hombres, a mujeres y a niños. No tiene rango de edad. Ni rango de edad, ni rango... No, sí, rango de edad, término medio. No tiene rango de género. Afecta a hombres, a mujeres en igual proporción. La mayoría de PAN están asociados con virus de hepatitis B. O sea, puede ser D o C, pero el más frecuente es el B. Puede haber afectación o asociación con HIV y con parvovirus B19, pero no se olviden, PAN, hepatitis B. Crioglobulinas, hepatitis C. Esa es la relación súper frecuente.
pequeño vaso me generan púrpuras, ¿ya? Entonces, entre los síntomas cutáneos yo puedo tener, además de las púrpuras, puedo tener lívido reticularis, puedo tener nódulos cutáneos, puedo tener lesiones ulcerativas o incluso puedo tener infartos cutáneos, ¿ya? ¿Qué otros aparatos y sistemas me afecta la PAN? Ahí están. Puedo tener manifestaciones de todo, generales, articulares, sistema nervioso central, cutáneas, gastrointestinales, hepáticas, renales, coronarias, genitales, retinianas. ¿Qué tengo que yo qué tiene que sobresalir aquí? Generalmente los pacientes con PAN son personas de mediana edad, no se olviden, 25 o 50 años, que vienen con lesiones en piel, es muy característico, y no se olviden, a todo paciente no se olviden de los genitales. La PAN es muy característico, si es un hombre tiene dolor testicular, tiene el testículo inflamado, tiene una orquitis, entonces que no se les pase. Si yo veo a un paciente de mediana edad que viene con dolor el testículo y que tiene lesiones purpúricas, no solo voy a pensar en enfermedades de transmisión sexual, no solo voy a pensar en infecciones, tengo que tener en mi cabeza que puede ser una vasculitis. Entonces esos son los datos que quiero que no se olviden. El resto tengo un montón de características, la PAN también me produce daño renal como todas, y no se olviden la asociación con hepatitis B. Si yo tengo un paciente con todas sus características, tengo el deber de pedirle la serología para hepatitis B y C. No se olviden de esos tips. Ok, estos sí no han cambiado. Son los ACR 1990, no hay nuevos criterios de poliarteritis nodosa. Son 10 grupos, una serie de manifestaciones clínicas. No se olviden de este también, son pacientes que me aumentan la presión diastólica. Son pacientes hipertensos, pero me tienen una diastólica más de 110, más de 120, esa es otra característica importante. Y obviamente yo tengo la opción de que si tengo las lesiones a nivel de piel, yo necesito biopsiarla y voy a encontrar pues la vasculitis. ¿Qué tipo de vasculitis era? Necrotisante. El grupo francés también se le recupera otro sistema de clasificación. Dentro de estudios de laboratorio realmente no es algo que sobresalga porque lo voy a encontrar en la mayoría de vasculitis. Voy a encontrar reactantes de fase aguda elevados, puedo encontrar leucocitosis, puedo encontrar anemia moderada. No se olviden la asociación con hepatitis B y con hepatitis C. Y acuérdense que si yo tengo un paciente de mediana edad con lesiones en piel, también puedo pensar que es ANCA, ¿verdad? Entonces yo de ley le voy a pedir ANCA. Estas son negativas, porque son ANCA negativos. ¿Ya? Entonces es otra característica importante. Estas son ANCA negativos. El resto sí, elevación de PCR, BCG, etc. Y el tratamiento, glucocorticoides como en todas, y inmunosupresores como metotrexate, azathioprina o bicofenolato de mofetil. Entonces, resumen de PAN. Poliarteritis nodosa no tiene grupo de género, o sea, afecta tanto a mujeres, a hombres, a jóvenes, edad media entre 25 y 50 años. No se olviden que es necrotizante, no se olviden que hay manifestaciones en piel, lesiones purpúricas, no se olviden del dolor testicular, la hipersensibilidad testicular o la inflamación testicular, no se olviden del aumento de la presión arterial a expensas de la diastólica y no se olviden que si yo lo biopsio voy a encontrar una vasculitis necrotizante. Estas son ANCA negativos, pero yo tengo el deber de pedir ANCA porque puede ser positivo también, y el tratamiento corticoides e inmunosupresores. Pronóstico, realmente no son de tan mal pronóstico porque una vez que el paciente ha llegado a la remisión es muy raro que recaiga, entonces realmente es rara la recaída. Listo, ¿alguien ha visto ya pediatría? ¿Ha escuchado de Kawasaki? ¿Qué se le viene a la mente en Kawasaki? Es más en niños. Claro, es una vasculitis pediátrica. Ajá, Ya, pero ¿qué es característica? La lengua, ¿no? La lengua, perfecto. ¿Cómo es la lengua en Kawasaki? Es
como inflamada, roja, Es una de lengua fresa. afranguesada, es la característica. O sea, Kawasaki, claro, no siempre es de libro, ¿ah? El que he visto Kawasaki es un joven de 18 años. Ajá. Entonces, pero el Kawasaki lo típico efectivamente es la segunda vasculitis de vasos medianos, afecta generalmente a niños menores de 5 años, es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, 1.5/1, puede ser secundaria a procesos infecciosos o a ciertas predisposición genética. No se olviden el Kawasaki, es el niño con conjuntivitis bilateral, es el niño que tiene adenopatías cervicales, es el niño que yo le digo que abra la boca y encuentra una lengua frambuesada, incluso los labios, tienen unos labios como escaldados, son muy típicos, y es el niño que tiene una reacción exantemática polimórfica. Ese es Kawasaki. Y que tiene fiebre. Ese es Kawasaki. Okay. Pero hay Kawasaki que no son así de completos. Hay Kawasaki incompletos y hay Kawasaki atípicos. Los Kawasaki incompletos, como su nombre lo indica, son aquellos que no tienen todas las características que les he comentado. Por ahí generalmente tienen menos de 3 criterios clínicos. Y el Kawasaki atípico es aquel que tiene signos y síntomas diferentes a todo lo que les mencioné. Generalmente son pacientes que tienen manifestaciones en otros aparatos del sistema, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Son pacientes que pueden convulsionar, que pueden realizar meningitis, son pacientes que pueden tener artritis renal, incluso daño a nivel pulmonar. ¿Okay? Listo. Kawasaki incompleto, Kawasaki atípico. ¿Cuál es la principal complicación en Kawasaki? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo más temido en Kawasaki? En arteritis de la temporal lo que yo más temo es que el paciente se quede ciego y que esto sea irreversible. ¿Qué es lo que más temo en Kawasaki? Daño a nivel cardiovascular. Es por eso que yo tengo que actuar inmediatamente. Son pacientes que pueden bloquearse, que pueden presentar insuficiencias valvulares, y son pacientes que yo tengo que darles inmediatamente inmunoglobulina, que es el tratamiento en Kawasaki. Entonces no se olviden, y ya lo vamos a ver, no se olviden en criterios clínicos, estos tampoco han cambiado, son igualitos: fiebre de al menos 5 días de duración, y la presencia de las otras características. Puede encontrar el exantema polimórfico, eso es típico. Es polimórfico porque no tiene, puede encontrar tanto pápulas, máculas, vesículas, o sea, no tiene una característica específica. Lo que les dije, conjuntivitis bilateral, cambios en la cavidad oral, la lengua frambuesada y los labios escaldados, y las adenopatías cervicales. Pero si yo tengo un niño así, yo puedo pensar en otra enfermedad infecciosa, no necesariamente Kawasaki. Entonces yo tengo que descartar el montón de procesos o de enfermedades infecciosas que me puedan producir esta sintomatología. Desde la fiebre escarlatina, enfermedades de montañas rocosas, cualquier tipo de exantema viral, incluso artritis reumatoide, leptospirosis, o sea, hay que descartar. No es tan fácil. No tengo el niño con las 5 características siempre. Pero no se olviden la lengua frambuesada, es muy típico, es lo que pasó a mi paciente de 18 años, que ya era grande y empezó con fiebre. Es abrir la lengua y es una lengua característica. Entonces no se olviden eso en Kawasaki. Tratamiento de Kawasaki, lo que les comenté, inmunoglobulina. Hay que actuar rápidamente con inmunoglobulina. A veces se da un solo ciclo durante los primeros 10 días de la enfermedad. En otros casos, cuando existe recaída, puedo utilizar una segunda dosis de inmunoglobulina. En ellos también utilizo ácido acetilsalicílico, tanto para revertir los síntomas inflamatorios como algún proceso isquémico que pudiera presentarse. El uso de corticoides es un poquito controvertido, pero realmente sí se les utiliza, porque a veces no damos inmunoglobulina de entrada porque nos queda la duda. Entonces se dan corticosteroides más o menos en una dosis no tan alta. Listo, entonces, resumen Kawasaki. Niños menores de 5 años, las 5 características clínicas: fiebre más de 5 días de duración, la lengua frambuesada, los labios escaldados, las adenopatías cervicales, el exantema polimórfico. Puede haber Kawasaki incompleto, puede haber Kawasaki atípico.
El diagnóstico ya se los comenté, la principal complicación cardiovascular, tratamiento inmunoglobulina y antiagregantes plaquetarios. Controvertido que sí se lo da corticoides. Hasta allí alguna duda, ya vamos grandes y medianos pasos. ¿No? Vamos pequeños vasos. ¿Alguien ha escuchado vasculitis por IgA? No. Ahí está el nombre, pero es la anteriormente conocida vasculitis de Henoch-Schönlein o de Schönlein-Henoch. Esta también es una vasculitis de jóvenes, es una vasculitis de menores de 20 años. En cuanto a frecuencia, sobre todo es de jóvenes. Acuérdense, la vasculitis de Schönlein-Henoch es una vasculitis mediada por inmunocomplejos. O sea, es de pequeño vaso, pero es por inmunocomplejos. Como su nombre lo indica, es una vasculitis por IgA. Es decir, que yo voy a encontrar depósitos de IgA en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Los varones son un poquito más afectados que las mujeres. Esto es ciertos datos en cuanto a epidemiología. Factores predisponentes, pueden haber ciertos fármacos, ciertos procesos infecciosos, incluso ciertos alimentos. No se olviden, la vasculitis por IgA, 4 aparatos y sistemas comprometidos. La vasculitis por IgA compromete piel, compromete articulaciones, compromete tracto gastrointestinal y en los casos graves compromete riñón. No se olviden de esos 4 puntos. Ajá. Entonces, si yo veo a un joven que tiene púrpura, que tiene artralgias y que viene con mucho dolor abdominal y es hombre, tengo que pensar en vasculitis por IgA. Es más, puedo decir vasculitis por IgA solo verse. ¿Ya? Entonces no se olviden, casos más graves que hay compromiso renal. Esos son lo que yo pido, los estudios de laboratorio. Obviamente voy a pedir renales en fase aguda, en el caso de que tenga manifestaciones renales o sin tener manifestaciones renales. Si yo veo un paciente que tiene púrpura, dolor abdominal y que tiene artralgias, igual le voy a pedir un examen de orina, porque sé que puede complicarse con alguna afectación renal. Entonces yo pudiera encontrar en orina hematuria, proteinuria, elevación de urea y creatinina en el caso de que exista falla renal. Esta ya es leucocitoclástica. Acuérdense, los de pequeño vaso son leucocitoclásticas. Entonces, de grande vaso son granulomatosis. De mediano vaso son neutralizantes. Y de pequeño vaso la mayoría son leucocitoclásticas. Kawasaki no especifica en Kawasaki. Puede encontrar características de neutrófilos, linfocitos, no es característica granulomatosa neutralizante. No, eso puede encontrarla de otras características. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Depósitos de IgA. Cuando yo le pido la biopsia, voy a encontrar vasculitis leucocitoclástica y me tiene que especificar que tengo depósitos de IgA, que es lo que se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos. También a nivel de piel o a nivel de mensaje renal. Ok, vasculitis por IgA, esos son los criterios, siguen vigentes los de 1990. No se olviden la púrpura palpable, sobre todo en extremidades inferiores, y acuérdense que esta púrpura no disminuye plaquetas, son púrpuras no trombocitopénicas. ¿Ok? Manifestaciones gastrointestinales, el dolor abdominal es muy típico, son pacientes que tienen epigastralgias, sobre todo postprandiales después de las comidas, y es aquí las principales complicaciones. Yo a lo que le temo a la vasculitis por Schönlein-Henoch son a 2 cosas: que tenga complicaciones gastrointestinales y que tenga complicaciones renales. Las complicaciones gastrointestinales que me puede presentar una vasculitis por IgA es perforaciones, puede existir sangrados, puede existir síndrome pseudoobstructivo u obstructivo. Entonces eso es a lo principal a lo que yo le temo. Son pacientes que además de dolor abdominal pueden cursar con deposiciones diarreicas. Menores a 20 años. Y cuando yo hago la biopsia voy a encontrar ciertos cambios granulomatosos o leucocitoclásticos en las paredes laterales. Este es otro cuadro donde ejemplifica las características clínicas de Schönlein-Henoch. Ajá.
minimizar el dolor. Si son pacientes que tienen mucho dolor abdominal, como la mayoría son jóvenes, pudiera utilizar antiinflamatorios no esteroideos en baja dosis, poco tiempo, a menos que tengan gastritis, sobre todo por el Helicobacter pylori. Hay una asociación muy importante entre el Helicobacter pylori y Schönlein-Henoch. En el caso de que no lo tenga, puedo utilizar anticolinérgicos para disminuir el dolor y obviamente doy corticoides, en este caso prednisona, cuando tenga enfermedad gastrointestinal. En el caso de que tenga ya daño renal importante como glomerulonefritis, proteinuria, hematuria, etc., puedo dar corticoides a dosis más altas, incluso puedo pulsar al paciente. Entonces, resumen de Schönlein-Henoch: jóvenes menores de 20 años, hombres en su mayoría, que tienen lesiones cutáneas, que tienen artralgias, que tienen dolor abdominal y que tienen daño renal. ¿Ya? ¿Qué voy a encontrar en la biopsia? Una vasculitis leucocitoplástica con depósitos de IgA en las paredes de las arterias. Las manifestaciones clínicas ya se las comenté, y el tratamiento de soporte, hidratación, reposición de electrolitos, manejo del dolor y corticoides. Principal complicación a nivel renal. Listo. Ahora, vasculitis por anticuerpos de pequeños vasos son las ANCA. Las vasculitis ANCA son 3. Las vasculitis ANCA pueden ser, no se olviden de esta mnemotecnia: angitis. Tenemos la GPA, que es granulomatosis con poliangitis, que es el anteriormente conocido síndrome de Wegener. La GEPA, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es el anteriormente conocido como Church-Strauss. Y la PAN con M, que es la anteriormente conocida, no, este no tiene, es el poliangitis microscópica, eso sigue siendo igual. Entonces, las 3 son las ANCA positivos. ¿Perdón? GPA, granulomatosis con poliangitis. ¿Y la jefa? GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y la PAN, poliangitis microscópica. Todos tienen angitis. ¿Ya? Todas son granulomatosis. Características de puntos claves porque estas vasculitis son las potencialmente mortales y las que más complicaciones pueden presentar. ¿Ya? Aquí vienen los llamados y conocidos síndrome pulmón-riñón, que ya vamos a ver cuáles son las que producen más daño a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces, como su nombre lo indica, las vasculitis de vasos pequeños son las que van, las ANCA positivos son las que van a positivizar o van a producir, cuando ya vimos en los mecanismos inmunopatogénicos, PR3 ANCA o MPOA. Esos son ciertos datos epidemiológicos. Como les dije, pueden ser enfermedades potencialmente mortales, aunque en algunos casos pueden tener manifestaciones menos graves. Ciertos factores de riesgo, hay factores de riesgo genéticos, factores de riesgo ambientales, ciertos fármacos también le pueden predisponer a vasculitis ANCA positivo, etc. Más factores ambientales, agentes infecciosos. No se olviden del estafilococo aureus. Dentro de los procesos infecciosos, el estafilococo aureus, sobre todo en la granulomatosis con poliangitis, porque esta es típica que tenga afección a nivel de vías respiratorias superiores. Entonces, el estafilococo aureus puede quedar ahí a nivel nasal, como portador nasal, y en cualquier momento puede generar un proceso infeccioso de vías respiratorias superiores y puede producir recaídas en mi paciente con GPA. Entonces, es el más frecuente dentro de los agentes infecciosos. La primera, granulomatosis con poliangitis o anteriormente llamada enfermedad de Wegener. Este tipo de vasculitis ANCA es una de las principales que me produce síndrome pulmón-riñón.
es muy característico que afecte tanto a pulmón como a riñón. Todas estas vasculitis producen púrpura, no se olviden. Entonces, mediano y pequeño vaso me producen púrpura. Entonces, es un paciente que yo lo encuentro con lesiones purpúricas no trombocitopénicas que esas lesiones pueden ulcerarse, pueden necrosarse, etc. A nivel renal voy a encontrar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, de allí lo potencialmente grave que puede ser esta vasculitis. Daño a nivel pulmonar, tengo una gran gama de manifestaciones clínicas y también el ojo se ve afectado. Puede presentarse escleritis o epiescleritis, el cual encontraba escleritis y epiescleritis. ¿En qué patología? Artritis reumatoide, claro, y les conté que era una emergencia reumatológica. Si este cursa con escleritis y epiescleritis, también puede constituir una emergencia. Entonces, pulmón, riñón, Wegener. Dentro de ciertas características clínicas, una muy frecuente es la nariz en silla de montar. ¿Qué otras patologías me producen nariz en silla de montar? ¿Perdón? No la vemos aquí, pero la policondritis recidivante es una enfermedad que afecta a los cartílagos. La lepra me produce nariz en silla de montar. ¿Qué más? Sífilis, nariz en silla de montar. Entonces, granulomatosis con poliangitis también me produce nariz en silla de montar, que es muy característica. Puedo tener procesos de inflamación de encías, gingivitis, y no se olviden las manifestaciones pulmonares. Puede cursar con un nódulo pulmonar inicialmente y luego este nódulo se complica. Este nódulo puede abscedarse, puede necrosarse, y miren una de las más fatales complicaciones en vasculitis de Wegener, que es la hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar es una de las más temidas, lleva al paciente terapia intensiva, necesitamos dosis muy altas de corticoides, incluso biológicos. En estos pacientes yo puedo utilizar rituximab, que es el ideal, y también tengo manifestaciones a nivel del sistema nervioso central como inflamación de las meninges, una meningitis. Las lesiones a nivel de piel también pueden alterarse mucho. Si inicia un paciente con lesiones purpúricas, luego estas púrpuras pueden necrosarse, incluso puede haber una isquemia distal ya en casos terriblemente graves. Estos eran los antiguos criterios ACR 1990 de Wegener, pero estos son los actuales. No se olviden, Wegener es la que me va a positivizar PR3 o SEANCA. A esto yo les doy 5 puntos, por eso tengo que saber cuáles son los ANCA. Entonces, GPA, PR3. Las características clínicas que ya hemos visto, a nivel de cartílago nasal, cartílago auricular, hipoacusia también es otra característica importante. Criterios de laboratorio, los PR3 son los que se elevan en granulomatosis con poliangitis. No se olviden nódulos pulmonares, no se olviden del derrame paranasal o mastoiditis. Miren, le quito un punto si los que tengo positivos son los MPO. Entonces, de allí la importancia de ver que esos son PR3 positivos. Le quito 4 puntos si lo que yo encuentro son eosinófilos. ¿Por qué? Porque eosinófilos es de JEPA. Entonces, si se dan cuenta que en los criterios es muy importante saber las características más importantes. El diagnóstico por hallazgos clínicos, estudios de laboratorio, y obviamente si yo pido ANCA, los ANCA que voy a encontrar positivos son el PR3. Estas son las características, tienen que ir seguimiento. Todo lo que puede encontrar en las biopsias dependiendo de qué parte esté afectada. Ok, vamos con PAN con M. PAN es la poliangitis microscópica. Esta de aquí es otra ANCA positivo. No se olviden que esta es más frecuente en riñón. Esta es más importante en riñón. Es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La piel puede estar afectada por el menor proporción. Criterios diagnósticos de PAN. Estos son anti-MPO. Estos son MPO. No se olviden. ¿Ya?
eosinófilos. Las otras son características clínicas que ya hemos visto. Diagnóstico, obviamente lo voy a diagnosticar dependiendo de lo que tenga afectado. Puede ser pulmón, puede ser riñón. Si tengo la opción de biopsiar pulmón, biopsio pulmón y encuentro las características que ya se mencionaron. Granulomatosis con eosinofílica con poliangitis. ¿Qué se les viene a la mente si es eosinofílica? ¿Por qué se elevan los eosinófilos? Infección. Alergias. Son pacientes asmáticos. Incluso el asma bronquial es una de las características principales. Granulomatosis eosinofílica con poliangitis es de pacientes asmáticos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene antecedente de asma, que tiene lesiones purpúricas y que tiene afectación de pulmón y riñón, tengo que pensar que es un riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos asma, es una característica universal. Voy a encontrar obviamente afectación a nivel pulmonar. Miren, los eosinófilos los puedo encontrar tanto elevados en sangre o si tengo la oportunidad de hacer una fibrobroncoscopía, voy a encontrar eosinófilos cuando haga el lavado broncoalveolar. Entonces, mucha afectación a nivel de pulmón y a nivel de riñón también. Son pacientes que pueden hacer sinusitis, en este caso una característica es la sinusitis maxilar, es muy típica de pacientes con HEPA y esas son características de la virus. Estos son los antiguos criterios, los de Langham, los de 1990 y estos son los criterios 2022. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí yo? Eosinófilos. Miren, les doy 5 puntos a los eosinófilos, el resto son pólipos nasales, mononeuritis, etc. Puedo encontrar, estos generalmente no me elevan ninguno de los dos. Miren, menos 3 puntos, ya sea PR3 o RPO. Entonces, esta es característica eosinófilos. Y hematuria, las características de la biopsia, que creo que es de pasarlo. No se olviden tratamiento, como son vasculitis potencialmente mortales, debo utilizar corticoides a muy altas dosis, incluido con inmunosupresores como glucofenolato de mofetilo. En el caso de que siga complicado mi paciente, puedo utilizar ciclofosfamida o rituximab. Y en el caso de que tenga ya complicaciones mucho más fuertes como hemorragia alveolar, yo tengo que utilizar plasmaferesis. ¿Dónde utilizaba plasmaferesis? Ya les dije en alguna patología. ¿En cuál? ¿En cuál usé plasmaferesis? ¿Perdón? No. En el SAF catastrófico. ¿Se acuerdan que en el SAF catastrófico tenía más de 3 o 4 órganos comprometidos y tenía que ponerle corticoides, anticoagulación y plasmaferesis? Pues en las vasculitis ANCA también puedo utilizar plasmaferesis. ¿Ya? Listo. Esta es la diferencia, como para poder armar un diferencial de las 3 principales, pero no se olviden ese cuadrito. Becet y Cogan, realmente Becet ya lo hemos visto, no creo que tengamos que ahondar más en el tema. Cogan no es muy conocido, realmente puede afectar cualquier parte porque es paso variable. Esos son los de Becet. De esta, solamente no se olviden que es una urticarial, y si es urticarial, ¿qué manifestaciones voy a encontrar? Manifestaciones de alergia. Voy a encontrar lesiones urticariales, abones, placas urticariales que son dolorosas, que duran más de 24 horas, y si es hipocomplementémica, como su nombre lo indica, voy a tener el complemento bajo. Sobre todo, no el C3 y el C4 como en lupus, sino el C1. Esta es característica de C1Q. No se olviden. Tratamiento, si tiene lesiones urticariales, voy a utilizar antihistamínicos y lo que siempre hemos utilizado en todas, glucocorticoides e inmunosupresores. Listo. Terminamos con las vasculitis sistémicas, las que son primarias, las que no tienen una causa. Y aquí solamente son 4 diapositivas. Las vasculitis por infecciones, solo para que sepan cuáles son los principales agentes, tanto virales como bacterianos, que me pueden producir vasculitis y si son de grandes, de medianos o de pequeños vasos. Hablamos que en las neoplasias también me
producir vasculitis. Aquí tenemos las neoplasias, sobre todo carcinoma de células renales, el adenocarcinoma de colon, sobre todo las hematológicas como leucemia o linfoma, y el carcinoma de vejiga, que también me puede producir vasculitis. Listo, terminamos con las características de las vasculitis. Ahora, ¿cómo yo sé si mi paciente está activo, si está en remisión o el tipo de actividad que tiene? Siempre que yo vaya a diagnosticar a un paciente con vasculitis, uno de los índices de actividad que se usa en el momento del diagnóstico es el 5-Factor Score. El 5-Factor Score me va a medir 5 ítems principales, porque si se dan cuenta, estas vasculitis afectan a todos los aparatos y sistemas. Entonces, lo más importante que tengo que tomar en cuenta es la función renal, porque me mide niveles de creatinina y cuánto yo elimino de proteínas en 24 horas, si tengo o no tengo manifestaciones cardiopulmonares, si tengo manifestaciones o compromiso gastrointestinal y si tengo compromiso del sistema nervioso central. Entonces, el 5-Factor lo que me va a determinar es qué compromiso yo tengo de afectación en mi paciente y me mide la mortalidad a 5 años dependiendo de qué aparato o sistema se encuentra comprometido. Entonces, el 5-Factor siempre lo hago al inicio del diagnóstico, cuando recién diagnostico cualquier tipo de vasculitis. Lo que voy a utilizar después, cuando yo ya le dé seguimiento a mi paciente, uno es el Birmingham. Si se dan cuenta, hay varios dominios y varios sistemas o aparatos dependiendo de lo que se encuentra afectado. Y el otro que se usa mucho es el que yo uso, el Vasculitis Damage Index, que también toma en cuenta varios dominios dependiendo de todo. Me gusta esto porque lo veo más completo. Tiene un dominio neuropsiquiátrico que también es importante, y obviamente yo le doy a mi paciente para que, o le pregunto y veo qué parte está comprometida. Esto es para ir viendo si está en actividad alta, moderada o severa, o si está en remisión. Y este es un resumen de todo lo que les he dado. Aparte del cuadro del gráfico de las arterias, este es el otro gráfico. Está dividido en vasculitis de grandes, medianos, pequeños, mediano vaso, y las características principales de cada uno, incluido en dibujitos el aparato o órgano que está comprometido. Parece muy esquemático. Incluso tiene los anticuerpos o los estudios de laboratorio, los test serológicos que más sobresalen. Estos son los de vaso variable y los síntomas constitucionales o inflamatorios que encuentro en todas las vasculitis. Para aquellos que les guste vasculitis, porque es todo un mundo, las guías de tratamiento son las guías EULAR de 2022, son las últimas, y cuando hable de vasculitis de grandes vasos, que son pantallazo o arteritis de células de la temporal, tengo allí los criterios del 2023 para determinar qué estudio de imagen es el ideal para pedir en mi paciente. A lo que yo le tengo que tener más temor en vasculitis, estas son las principales complicaciones que puede encontrar. No se olviden: hemorragia alveolar, compromiso del sistema nervioso central, compromiso cardíaco mesentérico, y cuáles son las características clínicas que voy a encontrar dependiendo de lo que se encuentre afectado. Resumen de las ancas, que son las más graves. Listo. Y finalmente las conclusiones. De toda esta clase hemos visto que las vasculitis tienen una gama de características clínicas, comprometen todos los aparatos y sistemas, pueden ser a menudo enfermedades graves, es decir, que lo más importante es pensarlas, porque si no las pienso no voy a pedir los estudios adecuados y se me van a